una de las emociones universales, ¿no? Muchísimos psicólogos, psiquiatras han hablado sobre ello, ¿no? También están los sentimientos como la tristeza o la sorpresa, y bueno, la verdad es que son emociones que al fin y al cabo nos acompañan a todos. Lo que pasa que cada uno pues nos puede despertar el miedo a aspectos diferentes, ¿no? Si viniésemos ya a la actualidad, en tu consulta privada de Madrid, cuando atiendes, ¿qué pesa más en los pacientes que ves a diario? ¿Lo familiar, lo cultural, lo institucional? ¿O quizás no se puede hacer tal diferenciación? Pues fíjate que yo diría que tampoco se puede hacer muchas diferencias. Yo creo que también tengo que decir que dentro del campo de la psicología cada uno podemos tener especialidades distintas, ¿no? Yo trabajo mucho con familias a nivel individual, con gente joven que está pues pasando pues por un momento difícil en su vida, o parejas que están considerando el separarse, ¿no? Asimismo, personas pues que están enfermas, que tienen alguna enfermedad crónica o incluso terminal. Eso sí, tengo que decir que después de haber trabajado tanto en Estados Unidos como aquí en España, tengo bastante claro que hay factores culturales que influyen una barbaridad. De hecho, trabajo con varias universidades americanas aquí en Madrid, y cuando veo a los estudiantes, ¿no? Es algo que veo su proceso de adaptación y cómo hay algunos valores culturales que les afecta, e incluso a veces les llama la atención o se puede incluso sentirse incómodos, como por ejemplo puede ser el espacio personal, ¿no? El latino, el hispano, pues solemos ser seres, o sea, somos una cultura, por ejemplo, que toca mucho, ¿no? Que hablamos desde cerca, cogemos el brazo a alguien, somos más abiertos a expresar afectividad que otras culturas como puede ser la anglosajona, ¿no? Y bueno, pues un poco de todo. La verdad es que es muy interesante. Cuando alguien habla en su idioma natal, en su idioma materno, está expresando quizás emociones más interiores, o sin embargo no tiene por qué, ¿no? Dicen que cuando uno aprende un idioma diferente está creando un mundo diferente de palabras, de contenidos. Como atiendes a personas que pueden hablar tanto el español como el inglés, ¿qué has visto a este respecto? Pues la verdad es que he visto que hay muchísima variedad. El lenguaje, sea el idioma que sea que utilicemos para poder expresar nuestros sentimientos, evidentemente va a estar influido por donde hemos crecido, ¿no? El lenguaje que se ha utilizado en casa, lo que se ha aprendido en el colegio. Yo diría que no hay realmente diferencia entre, por ejemplo, lo que puede vivir un adolescente, ¿no? Un adolescente de una cultura o de otra, también estoy especificando dentro de la cultura occidental, ¿no? Puede haber algunas diferencias, pero tampoco hay demasiadas. Yo diría que tampoco hay demasiadas, y bueno, yo siempre creo que el aprender sobre culturas diferentes, costumbres diferentes, el hablar distintos idiomas, pues también te abre mucho la mente, ¿no? Y también uno aprende a ser pues más flexible y observa que hay maneras distintas de hacer las cosas. Tengo un caso que lo que le sucede es, ella es catalana y están viviendo aquí en Madrid. Entonces, cuando se cabrea con su marido o con sus hijos, pues siempre habla con ellos en catalán. Y digo, fíjate qué interesante, ¿no? Digo, cuando hay un sentimiento que de repente la embarga y que tiene que hablar, tiene que decir, bueno, pues habla con su lenguaje materno. Y bueno, hablando contigo parece que no tiene por qué ser algo común en todas las personas, pero sin embargo sí que llama mucho la atención. Además, sobre todo porque toda la familia ya ha aprendido también el catalán. Hombre, sí, yo lo que he podido ver que muchas veces sí puede haber determinadas diferencias, ¿no? La verdad es que pensando sobre ello,
cuando, por ejemplo, yo que nací en Nueva York y he vivido allí, me formé allí, soy mitad neoyorquina, pero también me considero española, ¿no? Y es cierto que, pues bueno, a lo mejor cuando estoy en Nueva York y estoy pues hablando con mi padre, por ejemplo, con mis hermanos, pues hablamos en inglés y sentimos las cosas de una manera, ¿no? O con mi padre, que hablo en los dos idiomas, pues muchas veces cuando hablamos de trabajo pues hablamos en inglés, y a lo mejor cuando hablamos de la familia hablamos en español, ¿no? Yo creo que más que nada, hay quizás donde puede estar la diferencia es si uno es bilingüe o no, ¿no? Entonces eso sí puede tener mucho sentido, como le pasa a tus amigos, ¿no? Que uno utiliza un idioma o el otro. Tengo también entendido que atiendes a personas de otras nacionalidades. Cuando llegan, ¿existe el síndrome de Ulises? ¿Y este síndrome de Ulises es diferente a una pequeña depresión, a una pequeña tristeza por la adaptación? ¿O estos términos qué quieren decir? Bueno, el síndrome de Ulises es un síndrome muy interesante, porque esto no le pasa a todo el mundo, ni a todo aquel que se va a vivir a un país diferente, por ejemplo, ¿no? Pero es un síndrome que ocurre muchísimo en personas que han emigrado a otra ciudad o a otro país. ¿Por qué? Porque, bueno, hay unas características que sí pueden estar asociadas a estados depresivos en un momento dado, pero sobre todo está relacionado con el estrés, ¿no? El estrés de adaptarse a un nuevo idioma, a unas costumbres diferentes, a una manera distinta de relacionarse con las personas, o incluso algo tan sencillo como puede ser el tiempo. Por ejemplo, si cogemos a alguien de aquí, de España, que no ha vivido fuera, y de repente lo ponemos en el norte de Suecia, pues yo creo que todo lo que tiene que ver con los cambios de estaciones y el tiempo en sí mismo le va a afectar, ¿no? Y entonces este síndrome, sí he trabajado con muchas personas que bueno, o se han mudado a otros países, sobre todo cuando trabajaba en Nueva York, que bueno, pues pasaban durante un periodo de tiempo muchas sensaciones de malestar, de sentir que no pertenece, se cuestionan a sí mismos: ¿qué me pasa? No entiendo por qué me siento así. Incluso las personas que se han trasladado voluntariamente, ¿no? Aunque sea en busca de una mejor vida o para ayudar a la familia. Pero es un síndrome que está muy relacionado con el estrés, el estrés y los procesos de adaptación a nuevas culturas. Tengo entendido que vas a comenzar un nuevo libro, o lo vas a publicar. Háblanos un poquito sobre esta nueva publicación y cómo eliges los temas. ¿Son temas que de repente vienen a ti porque has visto en la consulta necesario el escribir sobre ese tema, o cómo eliges los temas y vas a publicar en breve? Pues bueno, estoy de hecho terminando un último libro, todavía estoy ahí luchando con el título y estamos intentando cerrar, pero va sobre los cambios de la vida, ¿no? Al fin y al cabo, la vida, nuestro entorno, está directamente relacionado con los cambios, y la manera en la que nos adaptamos a él, pues evidentemente tiene un gran impacto en nuestra manera de relacionarnos tanto con los demás como incluso cómo nos percibimos a nosotros mismos. En cuanto a cómo elijo los temas, pues sinceramente son temas que ya tengo pensado desde hace tiempo, son con los que trabajo todos los días, son temas que estudio desde hace mucho tiempo y que me interesan muchísimo, ¿no? Y sean las emociones, sean las relaciones familiares, sean cómo procesamos la vida en sí misma, pues cuando me proponen escribir un libro, pues bueno, que es una suerte, pues son temas que al fin y al cabo llevo conmigo y que me gustaría, son temas que me interesan, que me apasionan.
Pues se nos ha acabado el tiempo. Laura Rojas Marcos, muchísimas gracias por estar en esta radio, en esta sintonía. Esta es tu casa. Estamos aquí para escuchar tus intereses y esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Vale, muchísimas gracias y un saludo a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.